actor al que su propio trabajo de desdoblamiento de personalidad, de interpretar a otros personajes, le lleva a una extraña paranoia obsesiva que deriva en una gran tragedia. Muy bien, muchas gracias. Don Fernando Guillén, buenas noches. Buenas noches. Por alusiones. Por alusiones. Entonces, te voy a hacer una pregunta personal. No es que te haya pasado esto, que se sepa, que hayas matado a nadie, que se sepa. Pero, por ejemplo, cuando tú has hecho Ecus, me comentabas a mí hace 10 o 12 años, un día que estábamos rodando, que sí, a veces el personaje va pudiendo con el actor y que llega un momento en que empiezas a plantearte hasta la posibilidad de dejarlo, ¿no? Sí, efectivamente, para un actor esta película tiene unos elementos realmente muy atractivos, muy interesantes, porque luego la película, como ya veremos, deriva hacia otras cosas. Era una época en que todavía se llevaba ese tipo de cine relacionado con las dobles personalidades, con el psicoanálisis, pero para mí, como actor, no ya como amante del cine, sí realmente la película tiene un interés tremendo, porque efectivamente a los actores, cuando interpretamos personajes de esta envergadura, tú has citado Ecus, a mí me ha pasado también con Los secuestrados de Altona, de Sartre, me pasó con Todo en el jardín de Albi, cuando interpretas Otelo, interpretas Ricardo III, Hamlet. Efectivamente, cuando se interpretan grandísimos personajes, Willy Loman, llegar a estos extremos a los que llega el personaje de Tony, del protagonista que interpreta a Ronald Colman, quizá pues es excesivo, pero indudablemente esa doble vida, esa doble personalidad, de alguna manera incide en tu comportamiento habitual. Es apasionante, y en cierto modo es una pena que la película discurra después por unos derroteros que entran incluso dentro del drama policíaco, porque este tema es fundamental, e incluso yo tengo dificultades para expresarlo, porque puede parecer que es una exageración o que es una boutade. No, efectivamente el personaje se apodera de uno en una cierta manera. Indudablemente hay unas horas durante el día, y además eso lo cuenta muy bien Garson Kanin y Ruth Gordon, y también George Cukor, son tres grandes profesionales del teatro, además de grandes profesionales del cine. Cuenta muy bien que él efectivamente, pues, cuando está interpretando una comedia ligera, no le pasa en absoluto. Signe Hasso, que es la actriz que interpreta a su mujer, lo dice una de las veces. Pero cuando ya entras en personajes que tienen esas complejidades psicológicas, la cosa empieza a convertirse en algo doloroso. Yo recuerdo que el doctor Dysart, que hice durante 2 años por toda España de Ecus, cuando las cosas que cuentas además te atañen, te afectan, forman parte de tus preocupaciones habituales, en este caso los celos, va llegando la hora de la representación y vas notando un desasosiego. Tanto es así, fíjate, que en la película me ha chocado que lleguen a las 300 representaciones. Quizá en la época que se rodó la película esto era habitual, pero ahora, desde hace un tiempo, concretamente en Broadway y también en Londres, los actores que interpretan personajes de esta envergadura y son los personajes protagónicos, inexorablemente cada 90 días los cambian. Es decir, yo recuerdo que mientras hice Ecus, me parece que cuando yo lo empecé a hacer lo estaba haciendo Perkins, luego lo hizo Barton, lo volvió a hacer Perkins. Hay como una regla, porque el actor
vuelvo a repetir que si llegara a los extremos que llega el personaje de Colman en esta película, pues efectivamente esas cosas le pueden pasar. Entonces creo que estamos ante una película interesantísima. A mí lo que más me ha interesado de la película es, digamos, es la primera parte, que es la parte documental. Ya hablaremos de ello porque eso es un prodigio. Se nota que son grandes profesionales teatrales los que han hecho la película. Quizá no sea la mejor película de Cukor, pero como antes decíais, no hay ninguna película mala de Cukor. A mí personalmente me interesan más sus comedias de los años 40 y 50, me interesa más Vivir para gozar, La costilla de Adán o Mujeres, más que sus grandes películas, digamos, de calité, como pueden ser Romeo y Julieta, puede ser Camille. Luego hay otra cosa de Cukor que no habéis apuntado, pero que creo que también será bueno comentarlo después, aunque no se refiere a esta película, cuando le toca a rodar en scope y en color, cómo utiliza el scope y el color de una manera prodigiosa. Es un director, por otra parte, tampoco lo habéis apuntado, no sé, de Cukor se pueden decir tantas cosas, que no es un director que haya cultivado géneros tradicionales del cine de Hollywood, salvo un western insólito y magnífico, por otra parte, que es El pistolero de Cheyenne. Pues no ha hecho películas de aventuras, ni ha hecho thrillers, ni ha hecho películas de este tipo, pero eso no importa. Cukor es uno de los grandes, y la historia del cine pues es un poco George Cukor. Bueno, pues nada más, será para mí un placer inmenso volver a ver esta Doble vida, porque recuerdo que, sobre todo en su primera parte, me apasionó de una manera profundísima. Bueno, y además Antonio te vigilará, porque mientras veamos la película, vamos a ver Doble vida de George Cukor, la película sobre el teatro, la película sobre la actuación, la película sobre una ciudad y una zona de la ciudad que es Broadway, que está maravillosamente reflejada en apenas media docena de planos, y que la verosimilitud es tal que ellos alquilaron el Teatro Empire de Nueva York y todo está rodado dentro de un teatro, no es un escenario de Hollywood, sino que prefirieron rodar con el aroma del teatro, con el olor del teatro. Y luego hablaremos también de la famosa dirección de actores de Cukor, que según se van conociendo, libros sin libros, pues parece ser que Cukor nunca dirigió ni a un actor ni a una actriz, jamás dio una mínima indicación a nadie. Y decían que se preocupaba mucho más de otras cosas, como Michel Leisen, de la conjunción de la puesta en escena con las telas, con los colores, etcétera, lo cual para mí sigue siendo un misterio, porque entonces cómo estaban siempre también las mujeres y los hombres en las películas de Cukor. Evidentemente dicen Spencer Tracy jamás le permitió que le diera una indicación, y tampoco Katharine Hepburn, pero Spencer Tracy en las películas de Cukor está de una manera, y Katharine Hepburn también. Y hay una marca y hay un estilo. Yo no sé si a lo mejor ese estilo es precisamente porque nacía de su propia personalidad, pero ese estilo está presente en esta película como lo está en todas, y sobre todo también hay que rendir homenaje, como decíamos al principio, a Garson Kanin, que ha sido uno de los grandes escritores para el cine, y su mujer Rod Burdon, que para que ustedes la tengan centrada como actriz, pues trabajaba en La semilla del diablo, era la viejecita estupenda que ganaría un Oscar como actriz secundaria. Pues esta señora era una escritora fenomenal y que compartió con su marido pues todos los guiones de La costilla de Adán, La mujer del año, etcétera, etcétera, tantas películas que hicieron para la pareja de Kathy Hepburn y Spencer. Así que con todos ustedes, Doble vida, y un actor extraordinario que a mí siempre me ha parecido especial, y que fue François Villon en Si yo fuera rey, y que ha sido tantas y tantas películas, y sobre todo aquel Inglés de niebla en el pasado, que aportaba esa elegancia natural, y sobre todo, como decía al principio, pues era el cine inglés, era Inglaterra y eran los años 40. Ronald Colman, y con todos ustedes en Doble vida. Bueno, pues aquí hemos venido otra vez a la vida, no la vida real, porque claro, estamos aquí en un set, en un decorado de televisión española. La película es del año 1947, se estrena a finales del 47, pilla los Oscars del 48, por eso Ronald Colman coge el Oscar. Y en el año 47, mientras están rodando en Broadway gran parte de la película, los Canning y George Cukor,
digamos que muere a los 90 años en Gotinga el premio Nobel Max Planck, porque su teoría de los cuantos había sido esencial en la física moderna, pues pasa por ser uno de los genios de nuestro siglo. Muere el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, del que se ha llevado al cine varias veces su película maravillosa de Canción de Cuna. En Gran Bretaña anuncian la retirada de tropas de la India, una decisión que critica Winston Churchill. Muere el escultor español Mariano Benlliure. En Alemania comienza el proceso contra Krapp. Venezuela elige presidente al escritor Rómulo Gallegos, autor de